Bueno, Javier, durante todo el fin de semana hemos estado dando seguimiento a la reacción extraordinariamente extraña y fuera incluso de orden de la Iglesia Católica con relación, bueno, de varias iglesias de nuestro país con relación a la decisión del Ministerio de Educación de por fin ponerse las pilas para comenzar a trabajar todo el documento que prioriza la implementación de una política de género en el Ministerio de Educación. Y digo por fin porque el tema no es nuevo, pero cada vez que se habla de eso es recurrente la discusión con los mismos sectores, a sabiendas de que en República Dominicana tenemos un gran déficit en lo que tiene que ver con el fomento a la igualdad de género y al respeto a los derechos, sobre todo de las niñas, de las mujeres en nuestros espacios escolares. Vamos a ver el tuit que colocó en su cuenta desde el pasado viernes el obispo de Peravia, que fue lo que desató toda la discusión que hemos visto durante estos días. Monseñor Víctor Masalles puso en su cuenta de Twitter, mi total repudio a la orden departamental para implementar la política de género en el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Esto representa una grave amenaza para la familia. La mayoría de los dominicanos no está al tanto de lo dañino que esto resulta para la educación de nuestros niños. Y yo me pregunto, increíble, Javier, ¿cómo puede, y vamos a poner algunos detalles, ¿no?, de esa ley, cómo esta resolución del Ministerio de Educación que contempla lo siguiente, afectar a la familia dominicana? Esa resolución, dentro de sus considerandos, establece que se hace necesario propiciar en el sistema educativo preuniversitario la perspectiva de igualdad de género como un compromiso de formar desde temprana edad a hombres y mujeres aptos para convivir de manera armoniosa, que permita sustentar las relaciones entre los géneros en el respeto a los derechos humanos. Vamos a ver porque los tenemos en pequeño, ¿no? Dice, que permita sustentar las relaciones entre los géneros con respeto a los derechos humanos, formar desde temprana edad hombres y mujeres aptos para convivir de manera armoniosa. Veamos el segundo destacado que quisimos resaltar, porque dentro de los considerandos hay otros que dicen, considerando que el sistema educativo, el otro pequeño, por favor, considerando que el sistema educativo dominicano es una pieza fundamental para el futuro y para el fomento de una nueva cultura de relación entre los géneros, que tome como centro la formación y la sensibilización de niños, niñas y adolescentes, que conlleve un cambio de cultura en las nuevas generaciones, que para lograr un cambio en el imaginario colectivo hay que desconstruir los estereotipos de género que promocionan una masculinidad y una feminidad que perpetúan las desigualdades entre hombres y mujeres, siendo la escuela portadora de avances y retrocesos. Entonces se considera importante relacionar y, digamos que redactar una política de género desde el Ministerio de Educación, que está llamado a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres en la República Dominicana, el derecho a esa igualdad y el respeto a los derechos de las personas. En ese documento del Ministerio de Educación, Javier, a partir de esos considerandos que leímos una parte, entonces se establece la propuesta de comenzar a declarar como prioridad el diseño, el establecimiento de una política de género en el Ministerio de Educación que establezca los diferentes niveles, sistemas y subsistemas de educación, propiciar las herramientas pedagógicas para trabajar con el tema, velar porque se promueva el enfoque de género desde el currículo. Se habla de quienes deben involucrarse en la organización de esa estrategia. O sea que no es que todavía la vamos a implementar. Estamos hablando de esto desde hace años. Claro. Pero es la propuesta del ministerio y la resolución lo que indica es que tenemos que comenzar a trabajar con el diseño de una política de género que permita fomentar una relación armoniosa entre niños y niñas con el respeto a los derechos y el respeto a la igualdad. ¿De qué manera podemos concebir que eso puede atentar contra la familia en la República Dominicana? Es increíble esa posición
que ha asumido este obispo de Peravia, Víctor Masalles, quien es el que tiene la voz cantante, porque, bueno, no podemos hablar de la Iglesia Católica toda, pero sí de este obispo que con sus posiciones ultraconservadoras, pues está provocando el que las políticas públicas en la República Dominicana sean cuestionadas, sobre todo políticas públicas que van en una dirección correcta. Porque hay que decirlo, con esta resolución lo que estamos hablando es de la Orden Departamental 33-2019 del Ministerio de Educación, mediante la cual se establecería prioridad en el diseño e implementación de políticas de género en el Ministerio de Educación, en la dirección correcta. Y mucho tiempo duró el Ministerio de Educación para formular una orden y una disposición de esta naturaleza que desde hace mucho la sociedad dominicana está demandando. Y hay que decir dos cosas respecto a esto, Amelia. En primer lugar, este no es un documento que sale del aire. Este documento y esta orden del Ministerio de Educación está sustentada en una serie de legislaciones nacionales e internacionales, convenios internacionales que están demandando que las sociedades implementen políticas de equidad de género en todas sus áreas. Y por ejemplo, a nivel nacional, el documento hace referencia y tiene como punto de partida la Constitución Dominicana, que es muy clara en su artículo número 39, en el numeral 4 de la Constitución Dominicana. ¿Qué dice el numeral 4 de ese artículo 39 de la Constitución? La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Y a partir de ahí dice ese artículo, ese numeral, se prohíbe cualquier acto que tenga como objetivo o resultado menoscabar o anular el reconocimiento o goce del ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos fundamentales de mujeres y hombres. Se promoverán, sigue este numeral, las medidas necesarias para garantizar la erradicación de las desigualdades y la discriminación de género. Eso está ahí en la Constitución. El obispo Masalles entonces tiene que comenzar por elevar un recurso ante el Tribunal Constitucional alegando que ese artículo que está en la Constitución desde su punto de vista es violatorio de derechos, es inconstitucional, promueve porque desde ese discurso que ha asumido este obispo y que también ha asumido representantes de la iglesia evangélica, porque escuché al reverendo Fidel Lorenzo Merán, quien es presidente de la Fundación Equidad y Justicia Social, pronunciarse en la misma dirección. Entonces lo que decía es que este documento está basado en esto que dice la Constitución, pero también en lo que dice la Estrategia Nacional de Desarrollo, que tiene algunos de sus objetivos y propósitos y metas precisamente avanzar hacia una mayor equidad de género en la República Dominicana. Pues eso no se viene discutiendo desde ahora, desde la Ley de Educación del año 1997, la Ley 6697, en su artículo 5, inciso C, plantea todo el tema que tiene que ver con educar en dignidad, en igualdad, promover condiciones en el que el sistema educativo garantice políticas, planes, estrategias dirigidos a fomentar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Pero al mismo tiempo, los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, de lo que la República Dominicana es signataria, tiene en algunos de sus objetivos, el objetivo 4 y 5, por ejemplo. El objetivo 4 habla de educación de calidad, el 5 habla de equidad de género. Son de los documentos que sirven de base para llevar a cabo esta ordenanza. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿por qué desde el Ministerio de Educación se requiere que la política de equidad de género esté contemplada en todas las iniciativas que se llevan a cabo desde este ministerio y desde los procesos de educación?
Bueno, porque hemos señalado en distintas oportunidades la situación característica que está viviendo la República Dominicana y lamentable en términos de no igualdad en materia de derechos entre hombres y mujeres. Eso no es teoría, esa es una realidad. Es una realidad, por ejemplo, lo vimos ahora recientemente cuando conmemorábamos el Día Internacional de Trabajo, la inequidad que hay en materia de ingreso, de salario, de acceso a empleo entre hombres y mujeres. Ahora que estamos en política, todo el debate que hay en relación a la desigualdad para que las mujeres puedan participar en condiciones favorables en la competencia electoral, que tengan representación en los espacios de toma de decisiones, o hemos hablado sobre la situación particular en materia de derecho de salud, derechos reproductivos de las mujeres, el tema de embarazos en adolescentes, de la muerte materno-infantil, el tema de abuso de niñas en nuestro país, matrimonios infantiles, la violencia, el tema de los feminicidios cada año. Y frente a cada uno de estos problemas, nosotros hemos señalado en distintas oportunidades que aquí la familia y el sistema educativo formal, sobre todo, tienen una gran responsabilidad conjunta de educar en otros valores y en otras visiones para provocar un cambio de cultura, porque todos estos problemas implican un cambio de cultura. Pero claro, ¿no? Javier, mira, ¿por qué es importante? Y sigo por tu misma línea. Cada vez que se habla de desconstruir el pensamiento que tenemos en la actualidad, parecería que se le tiene más miedo a la homosexualidad que a la pederastia. Ajá. Y eso da mucha pena. Y parecería que vamos a seguir metiendo en una esquina a aquellas personas que al día de hoy son consideradas diferentes. Y a eso es que se le tiene miedo desde ese discurso de la iglesia. Y en ningún espacio las personas son tablas de chocolate, por tanto, no todos son iguales. Ni todos los curas son pederastas, pero los hay, así como los hay que defienden la castidad y el celibato, pero tienen hijos, y por eso no podemos meterlos a todos en un mismo saco. Y asimismo, desde la escuela se tiene que comenzar a ver a los seres humanos como individuos que tienen circunstancias y situaciones distintas, pero que son iguales en derechos. Y esa igualdad no puede estar en juego, siempre y cuando el tipo de acción en el que esa persona se involucre no sea considerado como un delito, que lo primero sí lo es. La homosexualidad no es un delito.